Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de estos eosinófilos? Los eosinófilos, han visto ustedes que tienen gránulos, ¿no? Gránulos principales. Desgranulan sus proteínas básica mayor o proteína catiónica, así se llama una de las principales proteínas que tienen en sus gránulos, en la superficie de los gusanos parásitos y los destruyen. Se pegan alrededor de los parásitos y se desgranulan ahí e intentan destruirlos, ¿no? No siempre los destruyen, pero casi siempre intentan destruir a los parásitos o gusanos o cualquier tipo de parásitos. ¿Cómo lo hacen? Formando poros en las superficies o en las cutículas de los parásitos, lo cual facilita el acceso de agentes como agentes superóxidos, o sea, radicales libres, y peróxido de hidrógeno hacia el interior del parásito. O sea, primero le hacen pequeños huecos al parásito y luego eso facilita que se introduzca dentro del parásito radicales de oxígeno, ¿no? Que son muy dañinos haciendo cambios en la estructura y en las cargas de las moléculas. Bueno, ¿qué más hacen? Liberan sustancias que desactivan a los iniciadores farmacológicos de la reacción inflamatoria como histamina y leucotrieno C. O sea, así como se encuentran presentes y elevados en la alergia, también liberan sustancias que van a disminuir la propia alergia. O sea, ellos mismos pueden estar presentes en la alergia, pero promueven la limitación de la alergia, ¿no? O sea, todo en el cuerpo es como en la física, toda acción tiene una reacción. Igual, los eosinófilos que están presentes en la alergia también disminuyen o desactivan los iniciadores de la reacción inflamatoria, ¿no? Como histamina, que es una amina que está muy presente en las alergias, y los leucotrienos C también. Y también ayudan a eliminar complejos antígeno-anticuerpo. Los complejos antígeno-anticuerpos se producen cuando una inmunoglobulina, un anticuerpo o una proteína de defensa se une a un antígeno y estos circulan juntos a través del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Por qué es importante eliminar estos complejos? Porque estos complejos antígeno-anticuerpos se pueden terminar depositando en cualquier parte. Por ejemplo, cuando se depositan en el riñón, causan enfermedades en el glomérulo, ¿no? ¿Por qué? Porque el complejo antígeno-anticuerpo, que tiene el antígeno y el anticuerpo unidos y están circulando, al depositarse en cualquier tejido, hacen una reacción inflamatoria alrededor de ellos. Entonces, cuando ustedes vean la parte de reumatología o de nefrología, van a ver que estos complejos antígeno-anticuerpos están presentes en muchas enfermedades, desencadenan muchas enfermedades, ¿no? Algunos tipos de vasculitis renales, por ejemplo, son desencadenados por esto. Y nuestros amigos los eosinófilos ayudan a eliminar estos complejos antígeno-anticuerpo. Muy bien. Pregunta 12. Son funciones de los eosinófilos. A. Destrucción de parásitos. Si lo hacen, ¿no? B. Liberación de histamina. C. Liberación de leucotrieno C. D. Eliminación de complejos antígeno-anticuerpo. O E. Todas las anteriores. Todas, ¿no? Y bueno, los basófilos. Esta es la forma de los basófilos, no muy diferente a los neutrófilos y a los eosinófilos. Creo que a simple vista ya los podemos diferenciar, ¿no? Tienen como gránulos grandes por todo el citoplasma, ¿no? Estos constituyen menos del 1% de la población total de los leucocitos y el diámetro es entre 8 a 10 micras. Tienen un núcleo en forma de S. Aquí no se puede ver bien el núcleo, más o menos está acá, al medio. Ya. Y suele estar oculto el núcleo por los gránulos grandes específicos que se encuentran en el citoplasma, obviamente, ¿no? Tienen varios receptores de superficie en su plasmalema, o sea, en su membrana plasmática, incluidos receptores para inmunoglobulinas E. Al igual que en los eosinófilos, tienen receptores de inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E, como ustedes saben, está presente también en las reacciones alérgicas. ¿Cuáles son las funciones de estos basófilos? Dice que en su superficie tienen estos receptores de inmunoglobulina E de alta afinidad. Esto da lugar a que la célula libere el contenido de sus gránulos. O sea, cuando se une la inmunoglobulina E, empieza a liberar lo que tiene. ¿Qué tiene dentro? Tiene todos los gránulos, ¿no? Los específicos
que son específicos del basófilo, y los azurófilos, que son los que son compartidos por los demás granulocitos. Dentro de los gránulos específicos, ¿qué tenemos? Heparina, histamina, factor quimiotáctico de eosinófilos, o sea, para atraer eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos, o sea, para atraer neutrófilos, proteasas neutras, sulfato de condroitina y peroxidasa. Todo esto se asocia a reacciones alérgicas, ¿no? O sea, producen reacciones alérgicas. Y también tiene gránulos azurófilos, como ya saben ustedes, son inespecíficos y son lisosomas que contienen enzimas similares a las de los neutrófilos. La liberación de la histamina, que están dentro de los gránulos específicos, va a causar ¿qué cosa? Vasodilatación local, contracción de los músculos lisos, por ejemplo en el árbol bronquial, produciendo crisis asmáticas, y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, produciendo edema. Por lo tanto, la liberación de esta histamina va, entre otras sustancias, va a ocasionar lo que nosotros conocemos como abón o roncha en un lugar de alergia, ¿no? La vasodilatación hace que se ponga roja esa zona, y el aumento de la permeabilidad hace que crezca en tamaño y se vea pues como una roncha, ¿no? Con un poco de edema bien localizado. Y si esto se da en el vaso sanguíneo, en el árbol bronquial, la liberación de la histamina contrae el músculo liso de los bronquiolos y causa un espasmo bronquial, ¿no? En los alérgicos, por ejemplo. Muy bien. Pregunta 13. Uno de los siguientes elementos formes posee en su superficie receptores para inmunoglobulina E de alta afinidad. A ver, glóbulos rojos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos o monocitos. De alta afinidad, ¿no? Son los basófilos, ¿no? Los basófilos. Y la unión de esta inmunoglobulina E hace que liberen sus gránulos o el contenido de los gránulos. Y ahí tenemos a los monocitos, ¿no? Son células más grandes, son las más grandes circulantes en la sangre. El diámetro es de 12 a 15 micrómetros, comparados con los glóbulos rojos que ustedes pueden ver aquí alrededor, son mucho más grandes, ¿no? 12 a 15 micrómetros, más o menos el doble de diámetro de los glóbulos rojos. Tienen un núcleo grande que no está central, sino que es acéntrico, está a un lado, en forma de riñón o hendidura. Su citoplasma es gris azuroso y tiene múltiples gránulos azurófilos. ¿Recuerdan los gránulos azurófilos? Azurófilos no son gránulos específicos, sino que son compartidos por todos ellos, ¿no? Por todas las células que hemos visto hasta el momento. Y estos monocitos solamente están en la circulación unos cuantos días y a continuación se van hacia los tejidos. En los tejidos forman lo que conocemos como macrófagos, ¿no? Se van a diferenciar en macrófagos. Esos monocitos, dependiendo del lugar donde se diferencian a macrófagos, pueden seguir llamándose macrófagos simplemente o pueden recibir nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, si migran al hígado, son los macrófagos hepáticos o células de Kupfer, ¿no? En la piel son las células de Langerhans o presentadoras de antígenos. Y así, ¿no? En el pulmón también pueden estar, ¿no? Macrófagos alveolares. Muy bien, ¿y cuál es la función de estos monocitos y ya de los macrófagos en general? Los monocitos en la sangre no van a tener una función específica. La función de ellos se da cuando migran a los tejidos y se forman en macrófagos, se constituyen en macrófagos, ¿no? E inclusive varios de ellos pueden juntarse, fusionarse y formar macrófagos grandes. ¿Qué hacen entonces estos macrófagos en los tejidos? Son ávidos fagocitos. O sea, una de sus principales funciones es fagocitar, ingerir, ¿no? Ingerir sustancias extrañas. Y también como miembros del sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Fagocitan y destruyen células muertas y agónicas. O sea, son así, solamente fagocitan tanto células muertas del propio cuerpo, fagocitan bacterias, fagocitan cuerpos extraños,
fagocitan bacterias infectadas con virus células infectadas con virus o células infectadas con bacterias. También antígenos pueden fagocitar y material particulado extraño, como las bacterias, ¿no? Entonces, esa es la principal función de los macrófagos. Son fagócitos ávidos y fagocitan todo lo extraño. Muy bien, y una vez que han fagocitado, ¿qué ocurre? La destrucción ocurre dentro de los fagosomas, ¿no? Esa pequeña organela que se forma dentro de los macrófagos, después de fagocitar algo, se llaman fagosoma. Aquí se digieren los fagocitados, se digieren las bacterias, los cuerpos extraños, tanto por la digestión enzimática, o sea, por enzimas propias dentro de los macrófagos, como por la formación de superóxido y peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso. O sea, son sustancias reactivas del oxígeno, ¿no? Superóxido, el peróxido de hidrógeno que ustedes conocen como agua oxigenada, y el ácido hipocloroso, ¿no? También es una sustancia que va a causar mucho daño a las proteínas o a cualquier molécula de lo que han fagocitado, de la sustancia extraña fagocitada. También van a producir citocinas que van a activar la reacción inflamatoria y la proliferación y maduración de otras células. Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Que es una de las enfermedades que hoy en día en el Perú están reapareciendo con gran intensidad. Nosotros nos acordamos y sabemos que los macrófagos son los que primero ingieren al bacilo de Koch en los pulmones, ¿no? Una vez que nosotros respiramos al bacilo de Koch y llegan a nuestros alveolos, los macrófagos los ingieren, los fagocitan, tal y como es su función. Y también forman el fagosoma, que normalmente debería eliminar a esta bacteria, pero no lo logra hacer, ¿no? La tuberculosis resiste a esta fagocitosis, esta destrucción, y se queda viviendo dentro del macrófago. Ahí está viviendo, lo destruye al macrófago y queda libre para ser captado por otros macrófagos, ¿no? La tuberculosis. Estos macrófagos a su vez van a producir citocinas que van a hacer que más macrófagos lleguen al lugar y también que acudan otros tipos de otros tipos de células defensoras como los leucocitos, los linfocitos, etcétera, ¿no? Producen otro tipo de citocinas. Y ciertos macrófagos conocidos como células presentadoras de antígeno hacen lo siguiente: fagocitan un antígeno, una sustancia extraña, lo rompen, lo degradan, y estas partículas degradadas de la sustancia extraña son presentadas a otros tipos de células, como por ejemplo a los linfocitos T. En la forma como uno se infecta, por ejemplo, con VIH, se ve que los macrófagos de ciertos lugares donde puede estar el virus, por donde se puede contraer el virus del VIH, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos son bastante comunes. Estos macrófagos presentadores de antígenos son bastante comunes en el tracto digestivo, ¿no? Y sobre todo en la última porción. Entonces, estos macrófagos agarran al VIH, lo ingieren, lo llevan hacia el otro extremo y los presentan a los linfocitos T. Pero los linfocitos T normalmente deberían reconocer estas sustancias extrañas y activar todo un sistema que los destruye. Sin embargo, los linfocitos T, como también tienen receptores para el VIH, terminan uniéndose, el VIH termina entrando a los linfocitos T, ¿no? O sea que el VIH no podría ingresar directamente a los linfocitos T si no fuera a través de los macrófagos que los presentan hacia los linfocitos T. Pregunta 14. Son elementos formes que se caracterizan por diferenciarse en macrófagos a nivel del tejido conjuntivo. ¿Cuál de ellos? Eosinófilos, basófilos, linfocitos, plaquetas o monocitos. Los monocitos, ¿no? Van hacia los tejidos y se diferencian en macrófagos. Muy bien, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de los linfocitos. Ustedes pueden ver aquí en esta lámina, una lámina periférica en la que claramente uno se da cuenta que esto no es un eosinófilo, tampoco es un basófilo, tampoco es un neutrófilo y tampoco es un monocito, ¿no?
Esta es la forma de los linfocitos. Pero así simplemente por la forma no puede diferenciar uno si es que este es linfocito de tipo B o de tipo T, que son los dos grupos de linfocitos que vamos a ver. Muy bien. En cuanto a los linfocitos, el 20-25% constituyen el 20 a 25% de la población total circulante de los leucocitos, ¿no? Más o menos, si los leucocitos son de 4.000 a 10.000, el 20 a 25% deben ser linfocitos. El diámetro es entre 8 a 10 micrómetros. El núcleo redondo, grande, ligeramente indentado, dice, que ocupa la mayor parte de la célula y posee una localización acéntrica, o sea, no está central el núcleo, sino que está a un lado, ¿no? Como que pegado a un lado de la membrana. El citoplasma se va a teñir de color azul claro y contiene gránulos azurófilos también, los gránulos inespecíficos. ¿Cuáles son las funciones de estos linfocitos? Los linfocitos podemos dividirlos en células B y células T, de acuerdo a la función que tengan, ¿no? Las células B son las que penetran en la médula ósea y las células T se desplazan a la corteza del timo durante su maduración. Se llaman células B y células T justamente por esto, ¿no? Inicialmente, para describirlos o para separarlos en células B y en células T, esa separación se basa en estudios que se han hecho en animales, sobre todo en aves, ¿no? Y en las aves se veía que los precursores de estos linfocitos T se desplazaban hacia el timo para madurar, y los precursores de la célula B se desplazaban hacia un órgano presente en las aves conocido como bolsa de Fabricio o bursa de Fabricio, y por eso que llevan el nombre de la letra B, por bursa, ¿no? Por bolsa o bursa de Fabricio. En estos lugares, en el ser humano, en la médula ósea para las células B y en la corteza del timo para las células T, se produce la maduración de estos linfocitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que una gran cantidad de linfocitos ahí son eliminados cuando reconocen como extraños a las propias células y proteínas del cuerpo. O sea, en estos lugares son entrenados los linfocitos para no reaccionar contra las propias células o las propias moléculas del cuerpo, sino solamente contra sustancias extrañas, ¿no? Aquí se produce la maduración. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones? La célula B produce anticuerpos, ¿no? La célula B es una máquina, una fábrica de producción de anticuerpos, para lo cual se diferencia en una segunda célula que se llama plasmocito, ¿no? El plasmocito o célula plasmática es el derivado de la célula B que se encarga de la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas, que es lo mismo. Y las células T puede dividirse en estos tres grupos: células T citotóxicas, células T colaboradoras y células T reguladoras, ¿no? Las citotóxicas son las que destruyen células extrañas o alteradas por virus, o sea, son células asesinas, ¿no? Van y si otra célula está alterada por virus o es una célula extraña, como por ejemplo una célula neoplásica, el linfocito T citotóxico va y lo destruye. Por otro lado, las T colaboradoras, aquí está metido el linfocito T CD4, que es el que es infectado por el virus del VIH. ¿Qué hacen? Inician, ¿no?, reacciones inmunitarias liberando citocinas, y por sí solas no son efectivas, sino que colaboran. Estas células T colaboradoras son las que reciben los antígenos presentados por los macrófagos. Recuerdan que les dije que los macrófagos presentan antígenos, ¿no?, a las células T. Esas células son las células T colaboradoras, o CD4. Y una vez que reciben este antígeno, lo reconocen como extraño y empiezan a liberar un montón de citocinas, que son pequeños polipéptidos que hacen que se incremente la reacción contra ese anticuerpo, contra ese antígeno, ¿no? Y por otro lado tenemos las células T reguladoras, que lo que hacen es suprimen las reacciones inmunitarias, mejorando la tolerancia a ciertos antígenos, ¿no? Como ven, las T colaboradoras más bien inician y promueven las reacciones inmunitarias, y las reguladoras suprimen las reacciones inmunitarias.
Si ustedes van adentrándose más, aquí van a tener células T tipo TH1, TH2, hasta TH17 están descritos inclusive. Bien, pregunta 15. Correlacionar ambas columnas. Las T citotóxicas, ¿qué hacen? Tolerancia a antígenos, destruyen células infectadas o producción de antígenos. Las citotóxicas destruyen células infectadas, ¿no? Entonces, uno se correlaciona con la B. Las células T reguladoras, ¿qué hacen? ¿Producen anticuerpos o tolerancia a antígenos? Tolerancia a antígenos, ¿no? Y los linfocitos B producen anticuerpos cuando se transforman en células plasmáticas o plasmocitos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? 1B, 2A y 3C. Muy bien. Antes de pasar, ya que estábamos hablando de la tuberculosis y tenemos aquí esta lámina donde están los diferentes tipos de células T, ustedes han escuchado o deben haber leído que de cada 100 personas que adquieren el bacilo de Koch, 5 se curan, ¿no? 5 desarrollan enfermedad primaria y 90 personas, el 90% queda como TBC latente. Casi todos los que estamos en salud, me imagino que tenemos la TBC latente, ¿no? Y no se sabe en qué momento reaparece. Esas radiografías clásicas que ustedes ven con infiltrado en los ápices son TBC postprimaria o que han sido latentes primero y que luego se han reactivado, la mayoría, ¿no? ¿Y por qué se reactivan? No se sabe muy bien, pero se cree que es por justamente el juego de estos tres tipos de células T. Como les dije hace un rato, los macrófagos tienen dentro el bacilo de Koch y se lo quedan adentro, ¿no? Y empiezan a haber una serie de reacciones inmunitarias que hacen que se forme un granuloma donde está limitado ahí el bacilo de Koch para que no salga y no escape. Entonces, se cree que en algunos momentos, algunos tipos de virus o parásitos hacen que predomine un tipo de célula T sobre otras. Por ejemplo, que predominen las células T reguladoras. Y las células T reguladoras digan, bueno, ya no hay que seguir actuando y se libera el bacilo de Koch para producir la TB postprimaria. ¿Cómo se hace esto? Miren, cuando tenemos la TBC dentro y estamos en un estado latente, las células T colaboradoras o las CD4 están todo el tiempo causando reacciones inmunitarias locales en el granuloma para que esto se quede ahí localizado en una parte del pulmón, en una parte del cuerpo y no se disemine o no se vuelva a liberar al bacilo de Koch. Pero justamente en ese momento nosotros nos infectamos con otro tipo de virus, qué sé yo, pues no sé, un virus, un citomegalovirus o un parásito. Y cuando nos infectamos con otro virus hay toda una reacción. Por ejemplo, en la gripe tenemos pues fiebre, hay una reacción inmunitaria, ¿no? Pero al final de esta reacción inmunitaria, para ese nuevo virus, para ese virus que nos han infectado, empiezan a aparecer las células T reguladoras que empiezan a suprimir toda la reacción inmunitaria dirigida a esos virus. Sin embargo, cuando empiezan a desaparecer toda la reacción inmunitaria o a disminuirla, esto no solo afecta a la enfermedad viral que hemos contraído, sino también empieza a afectar al bacilo de Koch que estaba inicialmente contenido, ¿no? Y empieza a aparecer la TBC postprimaria o la reactivación que nosotros lo llamamos. Entonces parece que esa es una de las vías por las cuales se puede reactivar la TBC. Muy bien. Pregunta 16 ahora. ¿En qué células ejerce sus efectos hematotóxicos el monóxido de carbono? En los monocitos, eritrocitos, neutrófilos, linfocitos o en los trombocitos. Efectos hematotóxicos. El monóxido de carbono en los que llevan obviamente oxígeno, ¿no? En las células rojas, en los eritrocitos. Y la inhalación de grandes cantidades de monóxido de carbono hace pues que estos glóbulos rojos no puedan transportar el oxígeno de manera adecuada. Muy bien. Ahora nos toca ver las plaquetas, o también llamadas trombocitos. Si ustedes ven esta lámina,
¿no? Ven a los glóbulos rojos ahí que ya los conocen y ven aquí a las plaquetas, ¿no? Pequeñas plaquetas. Tienen forma de disco y sin núcleo, derivados de una célula más grande dentro de la médula ósea, que es el megacariocito. El megacariocito se va rompiendo por pedacitos y a estos pedacitos los conocemos como plaquetas nosotros. El diámetro es de 2 a 4 micrómetros, son pequeños, ¿no? 10 a 15 microtúbulos dispuestos en forma paralela que le ayudan a conservar su morfología de disco. También son pequeñitos discos. Tienen 3 tipos de gránulos las plaquetas, alfa, delta y lambda, ¿no? Que los lambda son lisosomas, pero que no tienen mucha función dentro de las plaquetas. Muy bien. Y ya que estamos hablando de las plaquetas, tenemos que hablar necesariamente de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Como dice ahí, es el proceso mediante el cual los componentes celulares y plasmáticos, o sea, tanto las células de la sangre como los propios componentes que están presentes en el plasma de la sangre van a interactuar. O sea, cuando hablamos de componentes celulares, principalmente las plaquetas, ¿no? Y algunos componentes del plasma van a interactuar como respuesta a ¿qué? A una lesión del vaso sanguíneo. Cuando existe algún tipo de lesión del vaso sanguíneo, reaccionan estos, ¿no? Y la finalidad es mantener la integridad de ese vaso sanguíneo y promover la resolución de la herida o del daño en el vaso sanguíneo que se haya ocasionado. Y podemos dividir esta hemostasia en una hemostasia primaria y en una hemostasia secundaria. La primaria es una respuesta celular y vascular plaquetaria. Y la secundaria se activan los factores de la coagulación y se llama respuesta plasmática, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos sentados felices de la vida y en todo momento se están lesionando vasos sanguíneos, ¿no? Yo que estoy parado tengo lesiones de vasos sanguíneos de la planta de mis pies, por ejemplo, ¿no? Ustedes, un pequeño golpe en la mano, una pequeña fricción con la ropa, etcétera, se lesionan pequeños vasos sanguíneos. Y en todo momento está ocurriendo estos dos, ¿no? La hemostasia primaria es lo primero a lo que recurre el cuerpo para poder frenar que se produzca una pequeña hemorragia o una hemorragia mayor en cualquier parte. Es la respuesta vascular y plaquetaria. O sea, ese vaso sanguíneo dañado primero se contrae un poco, cierra un poco esa pequeña herida que tiene y ahí se forma un trombo plaquetario, ¿no? Y con el paso de los minutos y las horas aparece la hemostasia secundaria sobre ese mismo lugar. O sea, se activa todos los factores de la coagulación, ¿no? Y posteriormente también se va a lisar este coágulo que se ha formado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente, fisiológicamente en una hemostasia? Primero ocurre vasoconstricción. Hay algún daño en algún vaso sanguíneo y lo primero que hace este vaso sanguíneo se hace más pequeño, ¿no? Activa sus músculos lisos y ocurre vasoconstricción. Después de la vasoconstricción se forma el tapón de plaquetas. En esa zona, en esa pequeña herida en el vaso sanguíneo, en ese pequeño agujero se forma un tapón de plaquetas. Las plaquetas reaccionan unas con otras, se van agregando, se van activando cada vez más y se forma un tapón. Posteriormente, cuando ya vienen las proteínas del plasma de la cascada de la coagulación, se va a formar la fibrina, ¿no? La fibrina se deriva de una cascada grande de la coagulación. Vamos a ver en un rato todos los componentes de la coagulación que desencadenan en esto. Esta fibrina más el tapón plaquetario, ¿no? Imagínense las plaquetas todas unidas, células y envueltas por una red de fibrina, a todo esto se llama coágulo. Ese es el coágulo, es la fibrina más el tapón plaquetario. Y pues este coágulo no se puede mantener por siempre, sino que en algún momento tiene que ser degradado para volver a permitir que la sangre fluya normalmente, ¿no? Y a esa degradación se llama fibrinólisis. Entonces la hemostasia comprende todo esto: constricción de los vasos sanguíneos, formación del tapón de plaquetas, formación de la fibrina mediante la cascada de la coagulación y finalmente lisis de todo el coágulo para que se reestablezca el pasaje de sangre. Muy bien. Entonces las funciones de las plaquetas son: limitan una hemorragia. ¿Por qué? Porque se adhieren al endotelio del vaso sanguíneo en caso de lesión. Cuando las plaquetas detectan un vaso sanguíneo lesionado en un
colágeno subendotelial liberado o a la vista se unen a ese lugar y se activan unas con otras. Las plaquetas, por lo tanto, entran en contacto con el colágeno subendotelial. Se van a activar, van a liberar el contenido de sus gránulos. Este contenido de los gránulos va a hacer que más plaquetas que están pasando por ahí se sigan activando y se sigan pegando, ¿no? Se sigan juntando a las otras plaquetas ya activadas, se acumulan en la región dañada de la pared del vaso. A eso se llama adherencia. Y se adhieren unas a otras, a eso se llama agregación, ¿no? Entonces ocurre estas dos cosas. La plaqueta se activa y mediante su activación produce adherencia plaquetaria. La adherencia es de la plaqueta con el vaso sanguíneo. Y cuando se adhieren una a otras las plaquetas se llama agregación. Entonces se produce todo eso, adherencia y agregación de las plaquetas. Muy bien, entonces lo que decíamos, ¿no? Ocurre una lesión en el vaso sanguíneo. Cuando ocurre la lesión queda expuesto el colágeno subendotelial, el colágeno que está debajo del endotelio queda expuesto. ¿Qué ocurre después de la lesión del vaso sanguíneo? Ocurre inmediatamente vasoconstricción. Tratando de cerrar esa lesión, hacen constricción los vasos sanguíneos. Y bueno, las plaquetas van a adherirse al vaso sanguíneo y se van a agregar unas a otras, formando un trombo plaquetario, ¿no? Y esto va a desencadenar en una hemostasia, ¿no? Pero a la vez también esta adhesión y agregación plaquetaria van a activar a los factores de la coagulación. La cascada de la coagulación se activa tanto por las plaquetas como por la propia lesión vascular, ¿no? Por liberación de ciertos factores dentro de la pared del vaso sanguíneo que se llaman factor tisular. Y posteriormente todos ellos, la vasoconstricción va a ir disminuyendo, ¿no? O para producirse fibrinólisis, la coagulación también va a producir posteriormente fibrinólisis, ¿no? Para que se lise este coágulo y se restablezca normalmente el paso de la sangre. Todo esto, a toda esta cadena se llama hemostasia, tanto a la vasoconstricción, a la adhesión y agregación plaquetaria y a la coagulación. A esos tres se llama hemostasia.